Te voy a poner un ejemplo que yo utilizo en mi consulta para poder comprender qué son las emociones sin complicarnos demasiado. Imagínate que vamos en un viaje fuera de la ciudad, vamos en un vehículo, vamos 5 personas, el vehículo va lleno. Y vamos en verano, a mediodía, en la época de más calor. En un punto del viaje, el carro, el vehículo empieza a tener problemas. Podemos decir, por ejemplo, que empieza a subir la temperatura del motor. En ese escenario, si yo soy una persona que no sé una pizca del vehículo, si no sé una pizca del mantenimiento o de cómo monitorear el estado del vehículo, pues no voy a poder tomar ninguna decisión, porque no voy a poder ni siquiera leer qué es lo que me está diciendo el tablero de control. No voy a poder entender el mensaje o qué significa que la aguja de temperatura esté arriba de la mitad, por ejemplo. Entonces, en ese escenario, si yo no sé nada del vehículo, pues no voy a hacer nada y simplemente voy a seguir. Lo que va a pasar es que si nos va bien, unos kilómetros más adelante, el carro se va a apagar. Algunos carros tienen un sistema de protección que se apaga cuando la temperatura es muy alta. Los vehículos que no tengan eso, pues hasta que veamos vapor saliendo del capó, nos vamos a detener, ¿verdad? Entonces, pongamos otro escenario. El escenario en el que yo sé lo mínimo sobre cómo funciona un vehículo, sobre cómo monitorear el tablero, cómo monitorear los indicadores. Si yo veo que la aguja de la temperatura ya pasó la mitad, o si el vehículo tiene un sensor que va a emitir un sonido o un testigo se enciende cuando pasa la temperatura de seguridad, y yo lo sé leer, pues lo primero que voy a hacer es buscar detenerme. Si hay una gasolinera cerca, mejor. Si no, si está muy lejos, me voy a detener en la primera sombra que vea, en el primer lugar que vea. Entonces yo me detengo. Lo que voy a hacer es ir al capó, abrirlo y revisar si está botando el líquido del refrigerante o si puedo ver algo yo con mis ojos para ver qué es lo que está dando esa falla. Entonces, pongamos el caso hipotético que nos bajamos, abrimos el capó y nos damos cuenta que no hay nada. No estaba pasando nada. Simplemente era que el carro va en su máxima, con el máximo peso que puede soportar. Es mediodía, es verano, ¿verdad? Es una carretera un poco desértica quizás. Entonces simplemente se excedió la capacidad del motor. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es descansar un rato y después avanzamos y seguimos el viaje. Las emociones son exactamente eso. Todos los estados emocionales tienen exactamente ese sentido. Es decir, son alertas que nos están diciendo que algo en nuestra vida no está del todo bien. Son pilotos, son sensores que se activan y que nos dicen que tenemos una necesidad. Claro, vamos a diferenciar qué implica una emoción y qué implica un sentimiento, porque son dos cosas distintas. En el ejemplo que acabo de poner, la emoción como fenómeno, como fenómeno integrativo, la emoción sería la temperatura del motor arriba de lo normal o arriba del nivel de seguridad del motor. Esa es la emoción, ese es el problema de fondo. Pero si yo voy conduciendo, yo desde el timón no puedo ver la temperatura del motor. Yo no tengo acceso a eso desde ahí. ¿Cuál es la única manera en que yo me puedo enterar que el motor o que la temperatura del motor está excedida? Porque hay un tablero y hay una aguja, o quizás hay un testigo, un piloto, que se enciende en el caso de que la temperatura del motor ha pasado el nivel adecuado. Entonces lo que yo puedo monitorear es el tablero. Las emociones y los sentimientos son exactamente así. Las emociones son el problema en nuestra vida, la necesidad que tenemos. El sentimiento es la sensación física que uno experimenta ante ese problema. Es decir, si lo queremos ver de esta forma, es como que nuestro cuerpo sea el tablero de control. Es como que nuestro cuerpo estuviese lleno de sensores que nos está indicando en qué momento tenemos una necesidad emocional. Es decir, en qué momento tenemos
algo en nuestra vida que no está satisfecho o que no está completo. Esa es una forma muy sencilla de entender la diferencia entre emociones y sentimientos y de entender la función que tiene una emoción. Porque la emoción no es un error, la emoción no es un lapsus de descontrol, la emoción no es un error en el sistema, la emoción no tiene ningún sentido patológico incluso. La emoción tiene un sentido funcional, porque te está diciendo, te está avisando en qué momento tenés que detenerte, en qué momento o hacia dónde tenés que ver. Vamos a poner un ejemplo, el miedo, que quizás sea la emoción más básica o más sencilla de entender. El miedo lo que hace es que te está diciendo o que tenés que correr, o tenés que protegerte, o tenés que defenderte, dependiendo de cuál es el escenario. Pero gracias al miedo, es decir, el miedo como emoción, pues es una situación, es un contexto donde tu seguridad está en peligro. Pero el sentimiento puede ser, por ejemplo, de terror, ¿verdad? Y la sensación en el cuerpo puede ser un vacío en el estómago. Cada quien experimenta los sentimientos en una parte distinta de su cuerpo. Ahí no es que todos tengamos una misma parte del cuerpo donde vamos a experimentar el miedo. Eso es algo a descubrir de cada quien. Entonces, lo que te está diciendo la emoción es que hay un problema, hay una situación, hay una necesidad que resolver. Y el sentimiento es solamente la sensación física. Lo que uno puede percibir de todo el evento emocional es el sentimiento. Y ahí viene un tema complicado, porque quiere decir de que nosotros todo el tiempo hemos estado huyendo de nuestros sentimientos. Todo el tiempo hemos estado, o se nos ha enseñado también, es un tema cultural, se nos ha enseñado a desconectarnos de nuestro cuerpo, a no reconocer nuestras sensaciones físicas. Y ese tema da para otra conversación, es otro tema largo que te lo cuento después.